Dejen de relajarse para oclusión. Bueno, sigamos. Pasa que tenemos como que un montón de carga horaria de otras materias, como que no. No le den bola a las otras materias, le tienen que dar bola a oclusión. Aquí la papa es oclusión. Es como que esta materia te deja en banda en cualquier momento. Es como muy celoso, o sea, si no le das bola, chao. Milka, ¿y alguien promocionó? Mira, el año pasado no ha habido alumnos que hayan promocionado por la situación, digamos, pero los años anteriores a esos que sí hemos, o sea, sí enseñé, sí, se han promocionado, o sea, por ejemplo, no sé si la ubicarán, pero la Laura, no creo que lo ubiquen a ella, la Maru Saavedra, la Laura, han promocionado varios. Bien, ella también promocionó, también la Nati Osatinsky promocionó. No, sí he tenido varios alumnos que han promocionado, sí se puede promocionar, pero tienen que estar al pie del cañón, digamos, ¿sí? Generalmente siempre, Claro. obviamente, no estás, a veces sí están cansadas, es más, cuando yo por lo menos daba las clases ahí en el instituto, sí me pasaba de que los chicos iban pobrecitos después de las clases. Imagínate, todo el tercero también te lleva mucho tiempo en la facultad, y iban y se dormían, ¿me entendés? Se dormían, pobrecitos se dormían, y lo que hacían era grabarla la clase, y por ahí poner cuando yo les decía, chicos, esto es pregunta de parcial, y ahí se levantaban y anotaban. Pero bueno, era como que más o menos se manejaban de esa manera. Y el año pasado, bueno, el año pasado ha sido un año atípico, rarísimo, que hemos hecho todo vía Zoom, ninguno estaba acá en la provincia, los chicos que estaban en otro lado, y bueno, en todo un tema, pero no ha habido promociones, pero sí hay chicos que ya han rendido el final sin necesidad de hacerse preparar, porque es como que yo cuando lo enseño con todo, y ya va todo, ¿me entendés? No es que me mezquino en decir, ay, no, esta es pregunta de final, como que ya tienen que ir, ya van sabiendo todo, no es que me quedo con algo, yo les enseño todo lo que pueda y les doy toda la data que pueda y ustedes lo llevan ahí. Hay algunos que son re panchos que solamente ven las clases un día antes y van con eso. Pero bueno, tampoco no es la forma, creo. ¿Sí? Cuando hablamos de la porción oblicua externa, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá hay algo raro que sucede. No sé si ustedes ven acá, todos me decían que esto parece un pollo. ¿Esto qué sería? ¿Alguno se ubica? Porque de acá a partir de acá se van Conducto auditivo. Perfecto, el conducto auditivo externo. Bien, ese conducto auditivo externo, por lo tanto, ¿esto qué va a ser? El cóndilo cóndilo. de la mandíbula, y acá vamos a tener, obviamente no se ve bien el cóndilo del temporal, pero aquí estaría el tubérculo, ¿sí? El tubérculo articular, y esto sería la apófisis cigomática, lo llegan a ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Y en este material, esto es lo que se ve por acá, eso es el disco, pero bueno, no me importa ahora que sepan, sino esto qué sería. Ese que se estira desde acá hasta acá. Ligamento, la Ese sería, parte oblicuo La- externo. exacto, ese sería el oblicuo externo. ¿Lo van entendiendo? Sí. Sí. Bien. Cuando empezamos a hacer apertura mandibular, hacíamos una rotación pura, ¿se acuerdan? Por lo tanto, esta mandíbula, o específicamente este cóndilo, se va a ir un poquito más hacia adelante, es decir, que va a empezar a hacer así. Si yo lo tengo que ver, por ejemplo, acá yo lo dibujo así, no sé si lo van entendiendo. Cuando empiezo a hacer apertura, el cóndilo se irá por acá y hago así. ¿Ven o no? Se va haciendo una rotación. ¿Lo entienden? ¿Entienden lo que les digo? Sí. ¿Qué va a pasar con ese ligamento? Con ese oblicuo externo. Hay un momento que cuando empieza a hacer la mandíbula rotación, miren, perdón, acá, a ver, acá, cuando empieza a hacer una rotación, de lo que está así, se empieza a ¿qué? A tensar, ¿entienden o no? Porque está como abrazado acá, se tensa y lo que hace es no permitir más movimiento de rotación, sino que ya como está totalmente tenso, ya la mandíbula no puede seguir rotando. ¿Me van entendiendo? ¿O no? Sí.
Es decir, la mandíbula no puede seguir yéndose hacia adelante y la parte del ángulo de lo que sería la mandíbula irse hacia atrás totalmente. Sino hay un momento que el ligamento lo que hace es limitar. ¿Qué límite le va a hacer? El límite de apertura, pero ¿qué tipo de apertura? ¿La de traslación o la de rotación? La de rotación. Perfecto, entonces limita la apertura rotacional, ¿entienden? Porque se tensa ese ligamento y ya no deja que siga rotando más. Entonces, al estar totalmente tenso como está acá, porque ya está rotando la mandíbula, directamente lo que va a hacer es que ya no le permite rotar más y ahora tiene que empezar a hacer ¿qué la mandíbula? Trasladarse. Trasladar. Porque como está totalmente tenso, y acuérdense que los ligamentos limita la apertura rotacional, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces la función de lo que sería la oblicua externa es limitar ¿qué? Limitar la apertura rotacional, ¿sí? Porque en un momento se tensa y ya deja ya no permite que la mandíbula se siga abriendo totalmente y hace que se empiece a trasladar. ¿Me van entendiendo? Chicos. Sí. Sí. Bien. Sí. ¿Ven que esto sería el cóndilo, esto sería el ángulo de la mandíbula? Imagínense si nosotros no tendríamos ligamento, o sea, no tenemos este ligamento que está acá así, ¿entienden? Yo empezaría a abrir la boca y el ángulo de la mandíbula se iría ahí más o menos. ¿Me van entendiendo? Y si yo seguiría abriendo la boca, el ángulo de la mandíbula se iría más hacia atrás. ¿Me van entendiendo o no? Si nosotros Sí. no tendríamos ligamento temporomandibular y si no tendríamos la que es la oblicua externa, la porción oblicua externa, porque la que me limita eso y la que me hace que hasta ahí no me vas y luego te trasladas, es decir, te vas a ir hacia adelante con el ángulo de la mandíbula incluido, es la lámina, la oblicua externa del temporomandibular. Esto lo hace con un fin de proteger, porque nos protege. Porque recuerden que acá teníamos a la carótida, ¿sí? A la arteria carótida, y si nosotros no tendríamos ese oblicuo externo, lo que haría es el ángulo de la mandíbula terminaría ajustando esa parte. Imagínense, tóquense el ángulo de la mandíbula y abran la boca, y cuando ustedes lo abren muy grande, obviamente que el que les ha limitado ha sido el oblicuo externo, entonces ha permitido que abran ustedes hasta 20 milímetros y luego directamente hagan ¿qué? Traslación, es decir, llevan a la mandíbula toda hacia adelante. ¿Me explico o no? Entonces hacen que no se choque con la arteria carótida externa y de esa manera uno no llegue a morir. Es una manera de proteger, ¿sí? ¿Entienden o no entienden eso? Chicos. Sí. Bien. Sí. Sí. Entonces la pregunta es, en este caso, si la lámina, por ejemplo, oblicua externa, limita la traslación, ¿sería verdadero o falso? Falso. La Bien, rotación sería. limita la rotación, verdadero, Verdadero. ¿sí? Verdadero. Pero sería mucho más verdadero si me ponen la apertura rotacional, ¿sí? Y si me ponen, por ejemplo, limita la apertura extrema, Verdadero. verdadero, porque acuérdense que la apertura extrema sería ¿qué? Ya sería rotación y ¿qué más? Y traslación. Bien, y lo que hace el ligamento temporomandibular no es limitarte lo que sería lo que sería la apertura, te limita en el momento de la apertura rotacional, en el momento que vos estás abriendo la boca hasta 25 milímetros y de ahí te empieza a dirigir, te dice hacer traslación, ya no voy a tensarme más, ¿me entienden? ¿Me van entendiendo eso, chicos? Sí. Sí. Bien. Ahora, otra pregunta. ¿Traslación hasta que hace protrusión o nada que ver? ¿Cómo?
¿Traslación hasta que hace protrucción o no? No tiene que ver todavía con la protrusión, simplemente que hace que vos, o sea, el cóndilo rote y de ahí directamente lo que va a hacer es, una vez que rota, se tensa y ahí directamente se traslada, pero no estamos haciendo, podemos estar haciendo, como vos decís, protrusión o podemos estar haciendo también apertura. Entonces no lo ponemos ni dentro de la protrusión ni dentro de la apertura. Lo ponemos más que todo en la apertura rotacional. O sea, cuando les suene a ustedes rotacional, les están hablando del ligamento oblicuo externo, del temporomandibular. ¿Me van entendiendo? Sí, pero ¿por qué también diríamos que sí limita la apertura total? Porque acuérdate que cuando él te hace un límite, él no hace que vos hagas apertura total haciendo rotación pura, sino que hace que vos hagas rotación y luego haces una traslación. Entonces, obviamente tenés que hacer dos tipos de movimiento gracias a ese ligamento temporomandibular, ¿sí? O sea, no tiene nada, o sea, es como que sí o sí te va a limitar tu apertura extrema, es como que en ese momento va a decir, bueno, ya no podés seguir rotando, sino tenés que hacer una apertura, una apertura bucal directamente. Quédense, yo lo único que les digo en esta parte, quédense, que el horizontal interno limita la retrusión, ¿sí? Y quédense con el que el oblicuo externo limita la apertura rotacional, ¿sí? Con esa palabrita que queda ahí, igual vamos a repasar preguntas de parcialitos, yo les voy a ir dando y ustedes van a ir contestándome si es verdadero o falso cuando ya estemos cerca del parcialito. ¿Me van entendiendo? Sí. Hay algo que les quiero decir. ¿Se acuerdan que acá teníamos este es el borde posterior? No sé si se ubican todos o quieren que busque otra imagen, pero mejor me voy a quedar con esa. ¿Se acuerdan que acá teníamos el borde posterior del disco? Y acá teníamos la lámina retrodiscal superior y acá teníamos la lámina retrodiscal inferior, ¿se acuerdan? Sí. Chicos, y aquí teníamos un tejido que era ricamente vascularizado e inervado. ¿Se acuerdan? Que era lo que era el cojinete retrodiscal o el tejido retrodiscal. Sí. Como está altamente inervado, se supone que no puede sufrir ningún tipo de, o sea, no le puedo hacer ningún tipo de presión, porque como está inervado, ¿qué va a producir? Dolor. Dolor, perfecto. Si el disco se iría muy hacia atrás, ¿a quién empezaría a ejercer presión? Al tejido. A ese tejido retrodiscal. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, si a ustedes les preguntan quién protege a ese tejido retrodiscal, ¿ustedes qué me dirían? El ligamento oblicuo externo. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice? No sé quién dijo, digamos, pero... ¿Quién protegería? ¿Sería solo el externo o todo el ligamento? Las dos partes. ¿Quiénes están de acuerdo que es el ligamento externo? Una de las chicas dijo el ligamento externo, el oblicuo externo. Melissa. La Meli No, dijo perdón. Yo dije el oblicuo. externo. No, oblicuo interno, perdón. Bien. Ay, no, estoy diciendo todo Eso, mal. El horizontal. horizontal interno. Bien, ese sería el que protegería o no. ¿Vamos bien? Sí. No el oblicuo externo, porque el oblicuo externo ni pincha ni corta, él solamente te limita la rotación de la mandíbula. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Sí. ¿Sí? Bien. La pregunta del parcialito también está muy relacionada con eso. Te ponen, por ejemplo, ¿la lámina oblicua externa protege al tejido retrodiscal? ¿Protege? Falso. Falso. No. ¿Cuál es el que protege? La oblicua interna. No, la horizontal, No, la horizontal al interna. Perfecto. ¿Van entendiendo? Sí. ¿Y a quién protege la oblicua externa? ¿A quién protegía? La carótida. A la carótida. Entonces, de última, protege
la vitalidad del hombre, porque si no directamente nos vamos a morir, ¿entiendes? Si nosotros no tendríamos ese oblicuo externo. ¿Van entendiendo? Sí. Es un tema bien complicadito como para entenderlo, pero vamos bien. ¿Bien? Entonces, si yo, por ejemplo, acá, cuando estoy empezando a hacer apertura, hago la apertura, a este nivel hago rotación. ¿Quién me limita y me dice ya no podés hacer más rotación, tenés que empezar a hacer traslación? El oblicuo externo. Perfecto. ¿De qué ligamento? Temporomandibular. Bien, ¿van entendiendo? Y ahí directamente yo lo que hago es trasladarme, ir con toda la mandíbula un poquito más hacia adelante y hacer la apertura, que sería mi apertura máxima ahí. ¿Van entendiendo? Sí. Perfecto. Luego tenemos otros ligamentos, que son, por ejemplo, el estilo maxilar y el ligamento esfenomaxilar, que, por ejemplo, el estilo maxilar se va a ir desde la apófisis estiloides hasta lo que sería el ángulo de la mandíbula o su borde posterior. Tenemos, obviamente, este sería su punto Fijo. fijo, y esto sería su punto móvil. Por lo tanto, cuando la mandíbula se vaya hacia dónde, hacia adelante o hacia atrás, va a empezar a tensarse este. Cuando se vaya hacia adelante. Bien, ¿cómo llamamos ahora hacia adelante? Ya no le llamamos hacia adelante, sino ¿cómo le llamamos? Protrusión. Bien, protrusión. Entonces, cuando se realiza protrusión, hay un ligamento de los ligamentos accesorios que va a limitar cuál va a ser el estilo maxilar. ¿Van entendiendo? ¿Chicos? Sí. Y luego tenemos el esfenomaxilar, que su punto fijo va a estar acá, donde sería el esfenoides. ¿Se acuerdan de la apófisis del esfenoides? Y luego tenemos acá, que era la língula. No importa mucho las inserciones, no es como anatomía acá. Acá sería su punto fijo y acá sería su punto móvil, por lo tanto lo que va a limitar es una apertura también acá. Cuando nosotros hacemos mucha apertura, el que te va a limitar eso es el esfenomaxilar. ¿Bien? Los doctores que siempre preguntan estos accesorios es el doctor Sansón. Así que los que tengan con el doctor Sansón, por favor, estudien esa parte. Estudien, porque a veces, Dice que o sea, es difícil con él. yo les digo, por ejemplo, el doctor Bayona no les va a preguntar eso, el doctor Bayona siempre, el único ligamento que les va a preguntar es el temporomandibular y ya está, o sea, chao, te va a mandar a la casa. Nunca te va a preguntar otro ligamento. El doctor Sansón sí les va a preguntar, el doctor Cajal también les va a preguntar, así que los que vayan teniendo con ellos, vayan anotando lo que preguntan, ¿bien? Ahora vamos a ir un poquito a lo que serían los músculos masticadores, o también habíamos dicho que se llamaban músculos, se clasificaban en elevadores y en depresores, o los que producen la apertura y producen el cierre, ¿sí? Siempre nos vamos a tratar de ubicar, chicos, en lo que es el punto fijo y lo que es el punto móvil, porque eso es lo que nos importa acá. El músculo temporal, no es necesario que sepan, pero está formado por 3 fibras, unas fibras que son anteriores, que son totalmente verticales, las fibras medias que son oblicuas, y las fibras posteriores que son totalmente horizontales, ¿sí? Son oblicuas y estas son verticales. ¿Vamos bien? Desde ahí estas fibras van a ir y se van a insertar en lo que es la apófisis coronoide, en el tendón del temporal, ¿se acuerdan eso? Y aquí arriba se van a insertar en la fosa, de lo que era la fosa del temporal. De estos músculos, lo que tienen que saber, o de este músculo, que es el músculo temporal, es un músculo que va a elevarla la mandíbula. ¿Por qué? Porque su punto fijo es acá. ¿Dónde sería su punto móvil? En la mandíbula. Bien, en la apófisis coronoide. Bien. Entonces, si se contrae, ¿para dónde va a llevar la mandíbula? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Bien, para arriba. Por eso es un músculo elevador. Es un músculo que participa en el cierre de la mandíbula. Bien. Pero específicamente, ¿qué parte de las fibras? Las fibras anteriores y las fibras Y medias. las oblicuas. Claro, las oblicuas o medias. Las horizontales no van a participar en eso. ¿Por qué? Porque si estas se contraen, ¿hacia dónde van a llevar la mandíbula? Hacia atrás. Hacia atrás. Perfecto. ¿Van entendiendo esto? Sí.
Bien. Sí. Luego tenemos otro tipo de, bueno, acá lo tienen al temporal. Luego tenemos el músculo macetero, que el músculo macetero está formado por, obviamente, dos tipos de fibras, las principales, o las superficiales, mejor dicho, y las profundas. Lo que serían las superficiales, esta que está acá, se va a insertar en los 2/3 anteriores de lo que sería el arco cigomático, ¿lo van viendo? Y de ahí se dirige hacia abajo y un poquito hacia atrás para insertarse en la cara externa y en el ángulo de la mandíbula. Y en el otro tercio, en el tercio posterior, estos son los 2/3 anteriores, que sería el profundo, directamente va y se inserta por dentro del superficial y también en lo que sería el ángulo y la cara externa de la mandíbula. ¿Cuál sería su punto fijo? Acá, como dice el nombre, esta zona sería el punto fijo. ¿Van entendiendo? Y esto sería el punto móvil, o sea, la mandíbula. Quiere decir que cuando se contrae, va a llevar hacia dónde a la mandíbula, hacia arriba. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, si ustedes ven, ¿cuál de los dos llevaría hacia arriba y un poquito hacia adelante? O es decir, hacia la, por decirlo, a la protrusión. O sea, llevar un poquito la El mandíbula hacia adelante. superficial. La superficial, perfecto. Ese sería el que participaría. Como directamente vamos a ponerlo, vamos a decir que así como participa en lo que sería elevarla a la mandíbula, también va a participar en ¿qué? En la protrusión. Perfecto, en la protrusión. Donde va el músculo macetero, ¿sí? Va el músculo pterigoideo interno, que se inserta por la parte de adentro de lo que sería la mandíbula, y se va a insertar en su punto fijo, que eran, ¿se acuerdan las apófisis? A ver, ¿quién se acuerda de esta famosa apófisis? ¿Cuántas veces nos han clavado no con eso? ¿Es del efenoides o no? Sí, del esfenoides, tal cual del esfenoides. ¿Qué parte del esfenoides? ¿Se acuerdan la fosita Las pterigoidea? alas. Bien, las alitas, bien. ¿Se acuerdan de las alas? Y teníamos lo que eran la fosa pterigoidea, que era algo así como ahí, así. ¿Sí? En esa fosa pterigoidea, ahí se va a insertar el músculo pterigoideo interno y se va a dirigir también hacia abajo y hacia atrás para insertarse en la parte del ángulo interno de lo que sería la mandíbula. Obviamente este sería su punto fijo y esto sería su punto móvil. Cuando este se contrae, lleva hacia dónde la mandíbula? Hacia arriba y un poquito hacia dónde también. Hacia adelante. Hacia adelante. Quiere decir que también va a participar en ¿qué? Protrusión. Bien. Una cosa quiero que les diga, donde va el macetero, o sea, lo que haga el macetero, lo hace también el pterigoideo interno, ¿sí? Esos siempre son compañeros. Y les dicen que, por ejemplo, mirándolo desde acá, digamos, yo lo miraría desde abajo a lo que sería, entonces tengo para este lado, no sé si ustedes ven, sería el músculo macetero. ¿Este qué sería? ¿Qué músculo sería este? Si yo estoy viendo este, es el Pterigoideo. pterigoideo interno. ¿Y esto qué sería? La parte posterior de la mandíbula. Bien, la parte posterior e inferior de la mandíbula. Si yo lo comparo esto con esta foto que ven acá, es como que este lado, donde está la bota de este jinete, por decirlo así, sería el músculo macetero. Y esta su otra bota sería ¿qué músculo? Pterigoideo. Pterigoideo interno, y el caballo sería lo que sería la mandíbula, no sé si me entienden, ¿sí? Como se insertan fibras en todo esto, eso forma la famosa cincha, porque eso es una cincha, que es la cincha pterigomaceterina. ¿Me explico? A eso le llaman cincha pterigomaceterina. ¿Van entendiendo o no? Pero en el cráneo, ¿cuál sería? En el cráneo, o sea, si nosotros directamente vemos, vamos a ver fibras del músculo macetero que van a llegar hacia la parte inferior de por decirte, la parte inferior o el borde inferior de la mandíbula, ¿sí? ¿Viste? Cerca del ángulo, el borde Sí. inferior, bueno, ahí van a llegar fibras del músculo macetero y también van a llegar fibras del músculo pterigoideo interno. Entonces, juntos
van a juntarse ahí y van a formar lo que sería la cincha pterigomaceterina. ¿Me explico? En realidad, si ustedes Sí, quieren ahora saber, sí. esta es la cincha pterigomaceterina. Esto es como para más o menos compararlo, como por qué se le dicen cincha, porque es como la cincha del caballo, por decirles así. Entonces ahí tenemos. Ahora, nosotros tenemos el músculo pterigoideo externo, que el músculo pterigoideo externo tenía dos as, un as superior y un as inferior. ¿Se acuerdan el as superior? Que yo les decía que iba a insertarse en qué borde, de quién. ¿Se acuerdan o no de eso? Cara externa del disco. No era cara externa. Borde anterior. Borde Borde anterior. externo. Bien, borde anterior del disco. El músculo pterigoideo externo, tiene una, bueno, se inserta ambos fascículos o ambos haces, tanto el superior como el inferior, se van a insertar siempre en la superficie infratemporal. Directamente ustedes van a decir en la superficie infratemporal del esfenoide, ¿sí? Y que sería la superior, se extiende, como ven, directamente como es horizontal, ¿ver o no? Y se va a insertar en el borde anterior del disco y también se va a insertar en algunas fibras en la cápsula y otras fibras en lo que era el cóndilo de la mandíbula. ¿Bien? Y este fascículo, que es el color celeste, sería el as inferior. Miren la dirección que tiene. Tiene una dirección hacia atrás, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Y esa se va a insertar en la fosita, que es en la fosita anterointerna. ¿Bien? Si yo sé que este es el punto fijo, cuando este músculo se contrae, ¿hacia dónde va a llevarlo al disco? Hacia adelante. Hacia adelante, perfecto. Y cuando este as inferior se contraiga, ¿hacia dónde lo va a llevar? Específicamente si es en la fosa anterointerna del cóndilo de la mandíbula, entonces ¿hacia dónde lo va a llevar a la mandíbula? Hacia adentro. Hacia adentro y más que todo hacia dónde. Si se dirige, miren, se dirige de acá hacia arriba y hacia atrás. Hacia Si atrás. es hacia Hacia arriba, abajo. entonces ya hacia atrás lo va a llevar en sentido contrario. Si era hacia arriba, ¿hacia dónde lo va a llevar? Hacia abajo. Hacia abajo. Y si es hacia atrás, Hacia adelante. hacia adelante. ¿Me entienden o no? Resulta que estos dos, así como vemos que tienen diferente cambio de color, tienen diferentes funciones. Es decir, que cada uno va a hacer una cosa diferente. Es el único músculo que actúa de manera antagonista. Es decir, que un as, cuando se contrae, el otro as, ¿qué va a hacer? Si, por ejemplo, el as superior se contrae y tiene función antagonista, ¿qué va a pasar con el as inferior? Se relaja. Se relaja. Y si el as inferior se contrae, ¿qué va a pasar con el as superior? Se contrae. Si se contrae, el as inferior, se va a relajar. ¿Me van entendiendo? Sí. Y así como tienen funciones diferentes, resulta que el as superior, es decir, que que está en color lila, va a actuar junto con los músculos elevadores. ¿Me van entendiendo? ¿Cuáles eran los elevadores? El macetero. El macetero, que iba siempre con quién, les dije, que forman una cincha. Con el Con el pterigoideo pterigoideo. interno. Con el pterigoideo interno. Bien. ¿Y quién más falta acá? El temporal. El temporal. El temporal, el macetero y el pterigoideo interno son músculos que van a ser músculos elevadores, más el as superior del pterigoideo externo. ¿Entienden? Pero ya vamos a ver más adelante que no es específicamente que este es un elevador, sino que participa junto con los elevadores. Actúa de manera sinérgica, es la palabra que tienen que aprender. Sinérgicamente significa como que los ayuda, como que participa junto con ellos. No es un músculo elevador, porque si yo me pongo a pensar que este es su punto fijo y este es su punto móvil, en ningún momento lo está elevando a la mandíbula. Esa es la parte que no entendí, disculpa, Mica, no entendí esa parte. O sea, ¿por qué sería, como vos decís, que no
que no le eleva la mandíbula. Porque tiene una disposición horizontal, ¿sí? No es que, por ejemplo, si se contrae solamente va a llevar Bien. hacia dónde al disco. Ah, hacia adelante. Hacia adelante, no lo lleva hacia arriba. Claro. ¿Me vas entendiendo? Entonces, Claro, ahí uno se pone a pensar y dice, ¿y por qué, digamos, si es un elevador, por qué no eleva? Si lo lleva solamente hacia Claro. adelante. ¿Me van entendiendo? Sí, eso es lo que me confundía. Bien, en cambio que es el celeste, el haz inferior, sí tiene una dirección hacia atrás y hacia arriba, por lo tanto cuando se va a contraer y este es su punto fijo, sí lo va a llevar a la mandíbula hacia dónde, hacia adelante y hacia dónde. Y hacia abajo, ¿entienden lo que les voy diciendo o no? Bien. Entonces el músculo pterigoideo externo, su haz superior, escuchen bien, el haz superior sí funciona como un músculo elevador, pero como les acabo de decir, es sinérgico, o sea, no es específicamente un elevador, sino que en algún momento cuando funcionen los elevadores, él también va a funcionar. ¿Me van entendiendo? Claro. En cambio, el haz inferior sí o sí es un músculo depresor, es decir, que es un músculo que va a llevar hacia dónde, a la mandíbula. Hacia abajo, es decir, lo va a abrir, y adelante lo va a abrir, ¿sí? Si se contrae, la mandíbula se abre, y tenemos apertura bucal. ¿Me van entendiendo? Claro, sí. ¿Lo van entendiendo eso, no es cierto? Buenísimo. Ahora, junto con lo que sería, bueno, acá más o menos yo, porque bueno, quería dar a los chicos más o menos para que entiendan, por aquí viene lo que sería la cápsula, como que lo estaríamos viendo transparente por ahí donde se perfora, y acá vemos una cápsula, ven que está abierto, no sé si lo llegan a ver, pero es como que todo esto cubriría, eso sería la cápsula si nosotros lo tendríamos que ver, ¿sí? Como para que lo más o menos lo entiendan. Entonces, ahora vamos a empezar a ver los músculos depresores, es decir, los que participan en la apertura bucal. ¿Cuál era uno que ya hemos visto? El haz inferior del pterigoideo externo. Bien ahí, bien, perfecto. Entonces, junto con ese también está el músculo genioideo, que el genioideo se va a insertar, obviamente, en las apófisis geni, y de ahí se van a dirigir, no me importa la inserción, me importa solamente que digan al hueso ioides, ¿bien? ¿Vamos bien? Entonces este también va a ser un músculo que cuando se contrae, va a producir la apertura de la boca. Veamos bien hasta acá. El otro músculo va a ser el músculo miloioideo, que ¿dónde se insertaba? En la línea oblicua interna, y de ahí también se va a ir a lo que sería al hueso ioides. Luego tenemos el músculo digástrico, que teníamos un vientre anterior y un vientre posterior, ¿se acuerdan? Y un tendón, que también cuando estos músculos se contraen, van a producir la apertura de la boca. ¿Me van entendiendo hasta acá? Vamos simple, porque esto siempre les pregunta nada más cuáles son los que participan. Les voy diciendo las apófisis, los músculos genioideo, el músculo miloioideo, el músculo digástrico, tanto vientre anterior como vientre posterior, y el estiloioideo también, ¿sí? Aunque no los han nombrado, pero el estiloioideo también es un músculo que es depresor. Siempre tienen que saber previa fijación de quién, del hueso ioides, es decir, que la previa contracción de los músculos infraioideos. Entonces yo voy a decir, ¿cuáles son, si les preguntan ustedes, cuáles son los músculos que participan en la apertura bucal o cuáles son los músculos depresores? Yo voy a decir, los supraioideos, lo puedo nombrar así, previa fijación de quién, de los infraioideos, ¿sí? Y de ahí obviamente voy a decir el genioideo, el miloioideo, el digástrico, y obviamente que también en este sentido está el estiloioideo, aunque tiene una inserción en las apófisis estiloides, y de ahí se va hacia lo que sería el hueso ioides. Este es como que funcionaría como un infraioideo, no sé si me entienden, porque si se contrae, no lleva la mandíbula hacia abajo, ¿me van entendiendo? Pero sí lo fija ¿a quién? ¿Al hueso quién? Al hueso ioides. Entonces estaría dentro de la fijación de los infraioideos.
¿Me van entendiendo? Siempre hay una previa contracción de los infraioideos y del estiloioideo. ¿Me explico? ¿Y cuál me faltaría nombrar acá? El haz inferior del pterigoideo externo. ¿Vamos bien? Sí. Buenísimo. Entonces ya tenemos el haz superior, el haz inferior, y ahora quiero que empecemos, ya terminamos, hasta que se termine esto, quiero que más o menos entiendan. Cuando nosotros hacemos este tipo de movimiento que estamos haciendo, que está haciendo esta persona acá, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Qué está moviendo? La mandíbula, ¿no es cierto? ¿Y Sí. hacia dónde es un movimiento? Esos movimientos, ¿cómo se llaman esos movimientos? De lateralidad. Lateralidad. Bien. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un alimento acá entre medio de los dientes superiores e inferiores, la mandíbula se va a ir para ese lado, ¿o no? Para poder masticar ese chicle o ese, no sé, ponerme una facturita, lo pongo ahí, ¿sí? ¿Vamos bien o no? Sí. Este lado le vamos a llamar lado, obviamente, va a ser mi lado derecho y este va a ser mi lado izquierdo. Mi mandíbula, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia el lado derecho, ¿sí? Y va a empezar a masticar. Este lado, como es el lado donde estamos masticando, se va a llamar lado de ¿qué? ¿De Se trabajo? llama lado de trabajo, ¿sí? Y como acá yo estoy separándome y no estoy haciendo ningún tipo de masticación ni movimiento, ¿cómo se llamará este lado? Lado de no trabajo. ¿Van entendiendo? Sí. Bien. Si yo quiero ver a nivel de lo que sería la articulación temporomandibular, que no sé si tengo, acá tengo el movimiento, ven acá, estoy haciendo hacia este lado. ¿Vamos bien? ¿Lo van entendiendo ese dibujo? Este cóndilo de acá se va a dirigir ¿hacia dónde? Primero hacia este lado, ¿no? ¿Sí? Es como que lo está llevando, bien. Entonces, en vez de dirigirse y decir hacia el lado derecho, que sería esto, no es que se va hacia el lado derecho, sino se va hacia adentro, hacia la línea media. ¿Van entendiendo o no? Es como que se va un poquito hacia ese lado, entonces se va hacia dónde? Hacia la línea media, ¿sí? Entonces se va hacia adentro, digo, por eso digo hacia adentro. ¿Me van entendiendo por qué digo hacia adentro? Sí. Bien. Y también hacia dónde se va a ir. Se va a ir hacia abajo porque la mandíbula se separa de los dientes superiores y se va hacia abajo. Y si lo veo a la mandíbula se va un poquito también hacia adelante, si es que me pongo a ver desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde se va ese lado de no trabajo, chicas? O chicos. Hacia Ese adentro, hacia adelante y hacia abajo. Bien, hacia adentro, hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Son 3A. ¿Bien? En cambio, este cóndilo, que sería el cóndilo de trabajo, ¿vamos bien? Solamente va a ser un pequeño movimiento, es decir, va a ser una pequeña rotación, pero ya es una rotación en sentido vertical. Ya no es como girando sobre este eje, sino es sobre este eje. ¿Me van entendiendo? Sí. Bien, ya se va a terminar, así que tranquilas. Hasta acá vamos re bien. Ya la próxima clase, que lo vamos a tener seguramente la próxima semana, vamos a ver periodonto, que es corto, y les voy a decir cuáles son las PP, y vamos a ver estos